Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos y hermanas. Es una alegría muy grande poder saludarlos y espero que el Dios del cielo los bendiga grandemente. Vamos a estar meditando en el libro de Job, en el capítulo número 1, cómo conducirnos en tiempos de adversidad, cómo conducirnos en tiempos de dificultad. ¿Qué nos enseña la Biblia? Trasladémonos en el tiempo a la época entre Noé y Abraham, porque según la temática de este libro, Job perteneció a esa época, que era la época de los patriarcas, la época de la conciencia. Aún no estaba en vigencia la ley de Moisés, pero Dios enseñaba la conciencia de las personas. Aquellos patriarcas desempeñaban las funciones de profetas, sacerdotes, jueces, gobernantes, y Job era uno de ellos. El libro de Job es un libro cuyo contenido tiene mucha riqueza en doctrina. Es el ejemplo del hombre que vive dificultades, muchas tribulaciones, que vive el dolor al máximo, que es probado y atribulado injustamente, pero que a pesar de todo ello nunca le falló a Dios. Obviamente hay que mirar primero el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de quien debemos seguir sus pisadas, el dechado de virtudes, quien sufrió lo indecible y sufrió hasta la muerte y muerte en la cruz. Job también es un modelo a seguir para los hijos y las hijas de Dios, que seguramente en la vida habrán sufrido o vivido o vivirán o experimentarán sufrimientos grandes o tribulaciones. Pero Dios permitió que Job viviera esas experiencias para enseñarnos el camino a seguir y para que entendiéramos que sí podemos vivir la paciencia, la fidelidad, la integridad y que podremos soportar la prueba o el dolor sin dejar de buscar a Dios, sin dejar el camino de Dios. Y lo más importante, que después de la tribulación, Dios le da el pago o la retribución a la persona cuando se mantiene fiel y firme. En eso Job es un modelo, un ejemplo, un referente que debemos retomar. Reflexionemos en las tribulaciones por la cual cada uno de ustedes puede estar atravesando, ya que es imposible enumerarlas todas. Sea la dificultad que sea, nosotros nunca vamos a renegar, no vamos a menospreciar la obra de Dios. No podemos volvernos atrás, no vamos a desmayar, no podemos desfallecer, sino que vamos a imitar a Job, quien nunca renegó y siguió adelante confiando, alabando y glorificando a Dios en medio de su dolor. Y en el versículo número 1 del capítulo número 1 de Job dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que no fue idólatra, y dice que era apartado del mal. Seguramente en él no había pecado, en él no había envidia, porque cuando dice que era un hombre perfecto y temeroso de Dios, era porque no le había hecho mal al prójimo. Por eso dice que apartado del mal. Y en el versículo número 2 le nacieron 7 hijos y 3 hijas, además de ser un hombre muy próspero materialmente, porque en el versículo 3 relata que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y dice algo muy importante, y era que el varón más grande que todos los orientales. Era un hombre que tenía muy buena fama, un hombre reconocido por todos. Reconocían las personas en su entorno que Job era un hombre sabio, lleno de virtud, de buenas obras, un hombre bueno y justo, un hombre muy próspero. Un hombre al cual todo le salía bien, con mucha autoridad. Era un hombre de mucho respeto. Dios estaba con él. Era un hombre bendecido por Dios. Y en el versículo número 6 dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Cómo es que los hijos de Dios se presentaban delante del Señor? Realmente en aquel entonces se presentaban delante de Dios como hoy en día nosotros nos presentamos delante del Señor. Nos presentamos delante del Señor cuando oramos, cuando alabamos, cuando leemos la Biblia, cuando estamos viendo un estudio bíblico, escuchando una predicación, nos estamos presentando delante de Dios. Pero dice la Escritura que el diablo también está ahí cerca, escuchando lo que nosotros hacemos delante de nuestro Dios y también acusándonos. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, el maligno le está diciendo cosas a Dios, que nos castigue, que nos pruebe, o está sacando a relucir nuestros errores o nuestros pecados. Y en el versículo número 7, el Señor habla con el maligno y le dice, ¿de dónde vienes? Y él le responde, de rodear la tierra y de andar por ella.
El maligno siempre está en medio de la humanidad, colocando trampas y acechanzas para que los seres humanos le fallen a Dios y así acusarlos delante de Dios, para robarles sus bendiciones y aún su salvación y su vida eterna. En el versículo número 8, Dios le reitera al maligno: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y miren esas palabras tan hermosas que el Señor dice de Job, que no hay otro como él en la tierra. Es decir, seguramente habían muchos que temían a Dios y buscaban a Dios y obedecían a Dios, pero no en esa perfección como lo hacía Job, porque aquí dice Dios: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué hermoso! Yo creo que todos anhelamos y debemos aspirar a que Dios algún día se exprese así de cada uno de nosotros. Y observen, hermanos, que inmediatamente después de estas palabras del Señor viene la envidia del maligno, de tal manera que le argumenta el Señor en el versículo número 9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Le está diciendo: no, como Job es un hombre rico, es un hombre que tú le has dado todas las riquezas y todo lo necesario, y tiene más de lo que cualquier persona pueda tener, como tú le has dado tanta honra, tanta fama, tantas riquezas. Por eso es que Job te honra, por eso es que Job te alaba. Pero si tú lo pruebas, vamos a mirar si es cierto que Job sigue siendo igual delante de ti. Es la forma como el maligno retó al Señor y Dios lo permitió. Y de esto aprendemos, porque a veces nos preguntamos por qué vienen a nuestra vida tantas situaciones difíciles o situaciones inesperadas y no comprendemos, no entendemos. Quizá aquí una respuesta: Dios le permite al maligno que seamos probados y le demostremos a Dios que en verdad lo amamos sobre todas las cosas. Y Dios con Job lo permitió, porque en el versículo número 12 Dios le dice a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Entonces el Señor le da permiso al maligno, Dios lo autoriza: pon tu mano en todo lo que tiene menos en su vida, tienes que respetar la vida de Job. Porque el Señor le dijo al maligno: voy a probarte, que Job me seguirá alabando, que no me va a blasfemar, sino por el contrario me seguirá amando, me seguirá adorando y me seguirá glorificando. Y es cuando comienza la persecución que el diablo le hace a Job, porque a partir del versículo número 13 narra la Biblia que se empiezan a suscitar una serie de males en contra de Job. Todos al mismo tiempo. En el versículo 15 le expresan que unas personas mataron a los criados que se encontraban arando con los bueyes y con las asnas, y es más, tomaron sus animales. En el 16 le dan la noticia que fuego del cielo cayó y mató a sus pastores junto con sus ovejas. En el versículo 17 le informan que le robaron sus camellos y que mataron a otros criados a filo de espada. Y en el 18 sucede algo muy fuerte, más duro todavía, porque dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Qué duro, qué tribulación más fuerte. Un gran viento. Eran espíritus que el maligno había ordenado que fueran allí. Seguramente se convirtieron en un tornado para que destruyeran todo, porque dice que azotó las 4 esquinas de la casa. Por eso es tan importante que aprendamos que todos esos huracanes, todas esas tormentas, son espíritus, son ministros o mensajeros del maligno, y el diablo los usó para hacer todos esos males. Y que también Dios lo permite. Dios le permite a esos espíritus hacer daño, hacer males, para probar a las personas, para que las personas se acuerden de Él, para que cuando haya un terremoto, un huracán, cuando hay tantas muertes o que mucha gente perece o hay enfermedades, son espíritus que Dios permite que vengan a destruir, para que la gente reaccione y la gente se acuerde de Dios, para que la gente se acuerde de invocar al Señor, para que la gente se acuerde de que existe un Dios soberano que gobierna la existencia misma de la humanidad y del universo entero. Y Job escuchaba esas noticias y se levantaba en el versículo número 20, donde rasga su manto, es decir, se humilla delante de Dios, rasura su cabeza y se postra en tierra. Pero miren lo que dice al final: y adoró a Dios.
exaltó a Dios, glorificó a Dios, invocó a Dios y dice, adorando en su adoración, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya, gloria a nuestro Dios. Lo glorificó y lo exaltó. Eso no es fácil. Una persona que viva esta situación, que viva todo lo que vivió Job y todavía se arrodilla y se postra para darle gracias a Dios, eso solamente lo hace una persona valiente. Eso lo hace una persona que ama a Dios de todo corazón. Eso lo hace una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. Darle gracias a Dios, adorar a Dios después de todas esas funestas noticias, después de que pierde lo más entrañable que son sus hijos, que pierde sus bienes. ¡Qué dolor! Por eso es que Job es un modelo que Dios permitió para nosotros en este tiempo. Quizá no vamos a tener un dolor tan fuerte como el de Job, pero van a haber tribulaciones o enfermedades como las que nos está acometiendo este tiempo, esta pandemia, y estamos de pronto perdiendo seres queridos. O además de ello, un accidente donde alguien que amamos pierde la vida de una forma lamentable, algo que nosotros no esperábamos. O una dificultad muy grande con nuestros hijos, o el hogar que se va desquebrajando. Y nosotros, al igual que Job, debemos seguir esperando y confiando en Dios y creyendo en Dios y adorando a Dios, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que el Señor quiere que retomemos, para que con paciencia, con integridad y fidelidad, soportemos las adversidades, el dolor y la prueba y sigamos amando a Dios. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Job amaba a Dios sobre todas las cosas, sobre sus hijos, sobre sus bienes, sobre sus criados, sobre sus animales. Sobre todo amaba a Dios. Por eso dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en el versículo número 22, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, lo que Dios más le agrada. En todo esto no pecó Job, gloria a nuestro Señor, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bendito sea nuestro Dios. Y en el capítulo número 2, en el versículo número 1, nuevamente los hijos de Dios se presentan delante del Señor. Y otra vez Satanás entre ellos. Y el Señor le reitera a Satanás en el versículo número 3, ¿no has considerado a mi siervo Job? Una vez más, que no hay otro como él en la tierra, perfecto y recto, temeroso de Dios. Miren, hermanos, que van unidas la perfección y la rectitud y el ser temeroso de Dios. Es el respeto a Dios, el amar a Dios, el adorar a Dios, el alabar a Dios, el obedecer a Dios. Y apartado del mal, muy ligado al amor a Dios, es decir, que no tiene ninguna falta, que no tiene nada del mal. Y retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Y nuevamente viene la envidia del diablo contra Job en el versículo 5 cuando le dice a Dios, piel por piel, porque todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios le permite el nuevo reto a Satanás y sigue viviendo Job más dificultades, tanto así que en el versículo número 7 dice que el diablo le puso una enfermedad a Job y lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No nos imaginamos el dolor que experimentaba Job con todas esas tribulaciones al mismo tiempo. Y en el versículo 9 le dice su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Y es que eso es lo que elogia el Señor, la integridad de Job. Job se mantiene íntegro. La integridad es esa lucha que si algún día en la vida, así como nosotros disfrutamos de las bendiciones de Dios, nos llega un momento difícil, nosotros jamás nos olvidemos de esta enseñanza, de esta experiencia de Job, que tenemos que ser íntegros, que no podemos faltarle al Señor, que si nos llega un momento de adversidad o difícil, no renegar de Dios, no salirnos de la iglesia, ser fieles, no apartarnos del camino del Señor, no dudar de Dios nunca. Esa es la prueba de la integridad,
Qué difícil para los seres humanos hoy conservar esa integridad delante de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor que en medio de esas pruebas tan difíciles que se nos puedan presentar en la vida, que tenga misericordia para nosotros no volvernos atrás. Porque cuando uno se va de la iglesia, uno no retiene el nombre de nuestro Dios, uno no retiene la integridad delante del Señor. En cambio, Job seguía confiando en Dios. Por eso hoy podemos entender lo admirable que fue Job, porque el Señor permitió esa vivencia para darnos ejemplo a nosotros, para enseñarnos, para que entendiéramos que si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, podremos superar la prueba, podremos soportar, podremos seguir adelante amando a Dios. Sí, hermanos, Dios nos dejó a Job para decirnos que sí se puede, que el ser humano sí es capaz de amar a Dios sobre todas las cosas, que sí se puede superar el dolor, la tristeza, aun cuando entrañe lo que más le afecte a uno en el corazón. Y en el versículo 10 le dice Job a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. Eso es lo más maravilloso. Y ustedes pueden leer en los capítulos siguientes que además sus amigos, incitados por el maligno, sumaron aflicciones a Job con sus acusaciones, con sus críticas y con sus falsos juicios. Y sobre todo eso mantuvo Job su integridad, su temor, su respeto a Dios, siguió firme amando a Dios. Tanto así que en el capítulo número 42 viene el final hermoso, viene el pago, viene el triunfo, viene la victoria segura para los hijos de Dios, para los fieles, para los valientes. En el versículo 10 de ese capítulo 42 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Llegó el momento de la bendición, llegó el momento que esperan los hijos de Dios con esperanza, fe y paciencia y firmeza. Y al final dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y continúan las bendiciones en el versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo muchas más ovejas, muchos camellos y más hijos. Y en el versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¡Qué bendición más maravillosa y más hermosa! Dios premia la firmeza, Dios premia la fidelidad, Dios premia la integridad, Dios premia la rectitud, Dios glorificándose en la existencia de sus hijos, dándole bendiciones a granel. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Vamos a estar orando para pedirle al Señor su misericordia y su bondad. Bendito Dios y Padre Santo del cielo, Señor Dios de la gloria, eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor, por tu manifestación. Gracias, Señor, porque tú vives y nos permites disfrutar de tu existencia. Gracias porque nos permites disfrutar de la manifestación de tu Santo Espíritu con todas las experiencias espirituales. Apelamos a tu misericordia, porque hay momentos de adversidad, de tristeza, de dolor, de enfermedad. Hay momentos de tribulación. Y en todos ellos, Señor, te damos las gracias y te damos el honor, la gloria, la honra y la alabanza. Pero acuérdate de nosotros. Y por tu misericordia, Señor, obra un milagro en este momento, una maravilla, un portento, un prodigio. Tú lo puedes hacer porque tú eres el poderoso, Señor, el Dios maravilloso, el Dios bendito, nuestro alto refugio y nuestra fortaleza. Gracias, Señor. Bendícenos y manifiéstate con tu poder celestial. Hazlo por amor a ti mismo, por amor a tu palabra, por amor a tu doctrina, por amor a ese liderazgo puesto por ti sobre tu iglesia y por amor a nuestro Señor Jesucristo, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, Dios los bendiga grandemente.